sentido que las reglas de la religión, en lugar de acercarte a Dios, lo que hacen es alejarte? ¿O en lugar de hacerte sentir libre, lo que hacen es encadenarte aún más? Esto lo vemos en la historia y en la actualidad. Líderes que manipulan con miedo, instituciones que se lucran a costa de la fe, o politización de la religión para dividir a las personas. Patricia era una líder reconocida en su barrio, no precisamente por lo amorosa que era, sino porque era rápida en juzgar y criticar a las demás personas. Y más si consideraba que no se ajustaba a las reglas y a las leyes morales y espirituales. Patricia era rápida en juzgar a las mujeres que se divorciaban porque les decía que habían fracasado como esposas y también como cristianas. Pero un día todo cambió, cuando de repente la hija menor de Patricia, Sofía, con 16 años, llega un día desconsolada en la noche y le confesó que estaba embarazada y que el padre del bebé había desaparecido. Patricia quedó en shock y su mundo, aparentemente perfecto, sentía que se derrumbó en un instante. Y todo lo que ella había sembrado con otros, las miradas, las críticas, empezó a cosecharlas alrededor de ella, en su barrio, en su comunidad y en la iglesia. Un día, mientras estaba en su congregación hablando acerca del juicio de Dios, una anciana la miraba fijamente. Cuando ella terminó su participación, se le acercó la anciana y le dijo: Patricia, ¿te has dado cuenta del peso que tienen todas tus palabras que habías lanzado contra los demás? Quizás esto que te esté sucediendo con tu hija no es un castigo, sino una oportunidad para que aprendas sobre la gracia y el amor. Esta frase quedó grabada en la mente de Patricia y en los siguientes meses, mientras veía a su hija luchar con culpa y con vergüenza, comenzó a cuestionarse sus años de rigidez y de juicio, y por primera vez logró entender que sus palabras habían dañado más de lo que habían sanado. Y es que el sistema religioso legalista ha dañado más de lo que ha sanado, ha destruido más de lo que ha construido y ha desunido más de lo que ha unido. Tú no tienes que cambiar para que Dios te ame. Ya Dios te ama con pecados, con culpas, con amarguras, con tristezas, con fallas, porque la religión apunta a mostrar vidas perfectas. Jesús lo que busca es una relación imperfecta con un Dios perfecto. Jesús se acercaba a las personas más despreciadas por la sociedad y la religión. Se acercaba a prostitutas, asesinos, estafadores, ladrones, pero es imposible encontrarse con Jesús y seguir siendo igual. La religión lo único que hace es oprimir y Jesús vino para liberarnos. Si estás en un lugar donde usan la Biblia para manipular a conveniencia, y todas son prohibiciones: no te tatúes, no mires, no hables, no cantes, no bailes, no compartas con tu familia, te digo, huye de ahí, porque Jesús vino a darnos vida, no a que seamos muertos en vida. Aunque el actor Denzel Washington no es partidario de usar la palabra religión, no se avergüenza de hablar de sus creencias y de decir: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, oramos en casa y todos terminamos diciendo amén. El actor dice que en un momento de su vida él creía que la frase de Dios es amor era solo una frase y le costó mucho tiempo entender lo que verdaderamente significa. Y dice: no importa qué libro leas, no importa en qué creas, pero si no tienes amor, no tienes nada. Jesús rompió las estructuras religiosas de su época, rechazó el legalismo y reveló que el verdadero propósito de la fe es amar a Dios y amar al prójimo. Y este sistema religioso legalista nos hace ver que si estamos en crisis, dificultades o peor aún en una enfermedad, es porque seguramente nos alejamos de Dios o algo debemos haber hecho mal. Y si creemos o pensamos que Dios actúa de esa manera, qué lejos estamos de conocer a Jesús. Porque te pregunto, si eres padre y tienes 2 hijos, un hijo se porta bien, un hijo ha seguido tus principios, tus enseñanzas, pero el otro hijo quizás te dejó de hablar, no está siguiendo tus enseñanzas, ese hijo quizás es un poco rebelde, pero ese hijo que es un poco rebelde está pasando por una situación difícil donde tiene una enfermedad renal y lo único que lo podría salvar es hacer una intervención para hacerle un trasplante de riñón. Pero la familia se hace sus exámenes médicos y resulta que la única persona que pudiera donarle su riñón eres tú. ¿Qué le dirías al médico? No se lo puedo dar porque él es un rebelde, él se buscó lo que le está pasando y que se muera. Yo creo que como padres no tendríamos en ese corazón. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial?
¿Cómo podríamos creer que Dios se va a alegrar porque nos pase algo malo o se va a alegrar porque tengamos una enfermedad solo porque en teoría nos hayamos portado mal? No. Si nosotros que no somos buenos podríamos pensar algo bueno para un hijo aunque no nos hable, ¿cuánto más Dios? A veces pasarán cosas que no vamos a entender. Y sí, probablemente nunca las entendamos, pero nunca podemos creer que si es algo malo Dios lo orquestó o es porque nos está castigando. No, eso es precisamente lo que la religión enseñó, pero no es lo que Jesús nos deja ver. Jesús no nos promete una vida libre de dificultades, pero sí nos enseña que a través de esas dificultades podemos conocerlo más a Él. Él dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía que ya yo vencí ese mundo. Y si ya Dios venció al mundo, quiere decir que no necesitamos pagar para tener un milagro. Porque si fuera así, toda la gente que necesita un milagro instantáneo, con pagar ya lo tuviera, pero no es así. Solo necesitas creer. La oración no mueve la mano de Dios, lo que lo mueve es la fe, porque podemos orar y no tener fe, pero puede que no oremos y si creamos y si tenemos fe, porque Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Al que cree, si crees, es posible. Y es que la oración por sí sola no va a producir nada, pero la oración combinada con nuestra fe puede tocar el corazón de Dios. El sistema religioso te dice qué no hacer para llegar al cielo. Jesús te dice qué hacer para conocerlo a Él. Y es que Jesús no encaja en ninguna religión. Él no es cristiano, ni católico, ni evangélico, ni musulmán. Jesús simplemente es el camino, la verdad y la vida. Él nos presentó un camino de transformación personal, no una lista de reglas opresivas. Y no se trata de rechazar todo lo que aprendimos, sino de depurar y reconstruir sobre una base firme de amor, fe y de verdad. Mira lo que dice Santiago 1:27. Todo aquel que se presenta como religioso, con buenas palabras, se engaña a sí mismo. Esta clase de religión es pura palabrería. La verdadera religión, la que pasa la prueba ante Dios Padre, es esta. Ayudar a los desamparados, a las viudas y a los que no tienen amor en sus apuros y negarse a ser corrompidos por la distorsión de este mundo. Esto quiere decir que la verdadera religión es hablar menos y hacer más, es amar más y juzgar menos y negarse a ser corrompido por este sistema. Es hora de soltar las trampas de la religión y comenzar a vivir una vida más auténtica y una transformación desde adentro hacia afuera, como solo la verdad lo puede dar. Y ya sabemos quién es la verdad.